Hola, ¿qué tal? El día de hoy estaremos revisando algunas de las operaciones básicas en Python. Para ello estaremos utilizando Jupyter Notebook y Spider. Vamos a abrir entonces la parte de Jupyter. Ok, entonces voy a minimizar esto y voy a escribir aquí Jupyter. Bien, y esperamos a que se abra. Ok, entonces aquí recuerden que este es nuestro entorno de trabajo. Vamos a buscar la carpeta que dejamos la última vez. En este caso era la carpeta prácticas Python. Aquí dentro voy a crear un nuevo documento. Desde esa parte le voy a seleccionar donde dice Python 3. Ok, y se creará este nuevo documento. Okay. Pues primero le voy a poner otro nombre. Por ejemplo, aquí le vamos a poner práctica 1. Operaciones básicas. Ok. Y lo renombramos. Bien, entonces, primero comenzaremos revisando cómo colocar títulos. Cómo colocar subtítulos o subtítulos. Por ejemplo, esta de aquí que está en color verde sería nuestra celda de trabajo. Aquí nosotros podemos escribir tanto código como texto. Por ejemplo, primero está configurado para que podamos escribir código, como aquí nos indica. Podemos modificarle para escribir, por ejemplo, texto desde esta parte. Por ejemplo, si quiero que me muestre algún mensaje, como, por ejemplo, comentarios. Okay. Para ejecutarlo podemos, desde esa parte que dice run, podemos ejecutar nuestro código o podemos también seleccionar Shift Enter o Alt Enter, dependiendo como ustedes prefieran. Por ejemplo, si le damos clic aquí, nos aparecería en este caso comentarios como si fuera un título. ¿Sí? Si queremos, por ejemplo, agregarle un subtítulo, voy a darle doble clic y voy a agregarle un subtítulo con un doble símbolo de gato, que sería, por ejemplo, mostrar mensaje en pantalla. Ok, sería un subtítulo. Si le doy Shift Enter, se ejecuta y se muestra ya directamente nuestro título y nuestro subtítulo. Igual voy a editarlo y aquí voy a escribir un subtítulo como ejemplos. Uso de print. Okay, que me servirá para mostrar mensajes en pantalla. En este caso, el comando print. Entonces voy a ejecutarlo, ya sea desde aquí, por ejemplo. Ok. Entonces, si queremos colocar un comentario, usaríamos también el símbolo de gato, ¿sí? Pero en la celda con el formato de código, por ejemplo. Ahorita no lo modifiqué, sigue siendo el formato código. Entonces aquí le voy a escribir, por ejemplo, que este mensaje no aparecería al ejecutar el programa. Ok. Y por ejemplo, diciendo cómo es la forma de colocar comentarios. Usando el símbolo de gato. Que será en este caso este símbolo. Ok. Entonces, si queremos nosotros imprimir un mensaje en pantalla, por ejemplo, que nos diga el mensaje que nos diga primer programa en Python, usando el comando print, abriríamos paréntesis, ¿sí? Y comillas dobles, y cerramos paréntesis. Todo lo que esté entre las comillas aparecería en pantalla como nuestro mensaje. Por ejemplo, que nos diga primer programa en Python. Ok. Si esto lo ejecutamos, por ejemplo, lo ejecutamos, se mostraría el siguiente mensaje en pantalla. Primer programa en Python. Pero no se muestra lo que colocamos con el símbolo de gato, que fue lo anterior, estas dos líneas. Okay. Nos están mostrando, únicamente se muestran al ejecutarlo la línea que precede al print. Okay. Bien. Entonces, otro ejemplo. Igual podemos colocar el símbolo para un comentario. Uso de print. Y mostramos otro mensaje en pantalla. Abrimos, en este caso escribimos print. Abrimos
paréntesis, comillas y cerramos paréntesis. Y escribimos lo que ustedes, el mensaje que ustedes quieran escribir. Por ejemplo, otro ejemplo. Okay. Ejecutamos y se muestra el mensaje de otro ejemplo, pero no los comentarios. Okay. Entonces los comentarios nos van a servir o van a ser útiles para poder documentar nuestro código y explicarlo, por ejemplo, ya sea cada línea o fragmentos de línea, para que alguien más lo pueda entender cuando, por ejemplo, queremos que alguien lo modifique o que alguien agregue algunas funciones o que pueda entenderlo, pues. Entonces voy a colocar aquí en esta siguiente celda información para que sea, por ejemplo, nos muestre otro título. Nos muestra un título que sea operaciones básicas. Okay. Lo ejecutamos y ya se muestra. Bien. Entonces aquí voy a colocar, por ejemplo, diferentes operaciones que podemos hacer. Por ejemplo, las operaciones básicas como suma, resta, multiplicación, división. Podemos hacerlas nosotros directamente en Python. Por ejemplo, alguna suma, no sé, 123 más 88. Si esto lo ejecutamos, nos aparecería directamente el resultado. Ok. Si hacemos, por ejemplo, un producto, por ejemplo, 12 por 5, lo ejecutamos y nos muestra el resultado que sería 60 de ese producto. O, por ejemplo, alguna resta, 55 menos 5. Ejecutamos y nos muestra que es 50. Ok, entonces estamos haciendo operaciones básicas. Igual podemos utilizar operaciones, por ejemplo, para calcular la raíz cuadrada, para que nos muestre el valor de pi, para hacer sumas de fracciones, ¿sí? Por ejemplo, si quisiéramos mostrar la raíz cuadrada de algún valor, por ejemplo, la raíz cuadrada de 9, si lo ejecutamos, me dice en este caso que no reconoce el comando sqrt. Entonces, como no lo reconoce, tenemos que nosotros agregarle una librería para que reconozca los comandos matemáticos. Por ejemplo, la librería, aquí la voy a agregar. La librería se llamará mat. Vamos a importar de esta librería todas sus funciones, en este caso. Podemos también nosotros importar algunas funciones únicamente, pero en este caso queremos importar todas sus funciones. Ok, para nada más como ejemplo. Esto lo ejecutamos. Y ahora voy a calcular otra vez la raíz de 9. Ejecutamos. Y ya me reconoce el comando, que sería la raíz cuadrada de 9. Me muestra que en este caso es 3. Bien. Entonces está funcionando de forma correcta. Ya no reconoce los comandos matemáticos. Por ejemplo, nos va a reconocer para calcular potencias con el comando POW, la raíz, los símbolos como pi, símbolo, por ejemplo, el valor de E. ¿Sí? Por ejemplo, también podemos calcular sumas de raíces, por ejemplo, la raíz de 2, que si la calculamos nos mostraría cuánto es su resultado. Y podemos hacer una suma, por ejemplo, de la raíz de 2 más la raíz de 3, por ejemplo. Ok. Ejecutamos y nos muestra la suma de estos elementos. Bien. Igual podemos utilizar directamente el valor de pi, escrito como pi más, por ejemplo, 1, para ver qué nos muestra. Entonces nos mostraría el valor de 4.141592. Ok. Y si le decimos que nos muestre puro valor de pi, nos muestra su valor. Okay. Con cierta cantidad de decimales. Bien, entonces también podemos utilizar fracciones, por ejemplo, pi más 1/2 nos mostraría su resultado. Okay. Bien, o productos también, o una combinación de las operaciones básicas, como la raíz de 4 por 3, por ejemplo. Igual nos mostraría su resultado, que sería 6. Ok. También podemos nosotros, por ejemplo, aquí en Jupyter, expresar la información como lo hacemos en formato LaTeX. Por ejemplo, para colocar una ecuación en LaTeX tenemos varias opciones. Una de ellas sería colocar doble símbolo de peso. Y por ejemplo, quiero escribir la suma de
2 elevado a la 5 más 2 elevado al cubo. Okay. Si esto lo ejecutamos, se muestra de esta forma, en este caso, nuestros términos. ¿Sí? Es más entendible, de una forma más clara. Entonces, para colocar potencias en Python, únicamente colocaríamos el símbolo de asterisco 2 veces. ¿Sí? Eso significaría, por ejemplo, que vamos a elevarlo a algún valor. En este caso a la 5. Por ejemplo, 2 a la 5. Ejecutamos. Nos muestra que es 32. Y 2 al cubo. Ejecutamos. Y nos muestra que es 8. Entonces, para hacer esta suma que tenemos aquí, de 2 a la 5 más 2 al cubo, ejecutamos y sabemos que es 40. Ok. Entonces, de forma práctica podemos hacer esto. Y utilizar los comandos que conocemos de LaTeX también para poder visualizar aquí la información. Bien, algunos comandos no funcionan. Por ejemplo, si esto lo hicieran con diagonal, abrir corchete y diagonal, cerrar corchete, eso no funcionaría. Sí, no lo toma en cuenta. Pero el de doble símbolo de peso sí lo toma en cuenta. Así que con eso es suficiente. Bien, igual para las fracciones también las toma en cuenta. Por ejemplo, si quisiera escribir aquí alguna fracción o suma de fracciones, por ejemplo, aquí voy a escribir igual doble símbolo de peso y voy a utilizar el comando de frac para utilizar fracciones. Por ejemplo, 1 medio más 3 medios. Te lo voy a copiar y aquí lo voy a pegar. O 1 medio más 5 medios, por ejemplo. Ejecutamos y algo me equivoqué. Vamos a ver. Ok, la entrada me dice que no es una entrada válida. Ok, se fijan que aquí yo escribí esta información con la celda en el formato código. ¿Sí? Entonces ahí me reconoce esa información, pero no me lo toma en cuenta. Tengo que modificarla para este formato. Ejecutamos y vamos a ver qué pasa. Ok, entonces con doble símbolo de peso ejecutamos con la celda en este formato y nos muestra la suma de los dos términos, en este caso las dos fracciones, y que esto podemos utilizarlo o escribirlo en Python como 1 medio más 5 medios. Ok. Ya nos diría en este caso que son 3. Está de forma correcta. Ok. Entonces, si nosotros, por ejemplo, también queremos hacer operaciones con división, por ejemplo, 6 entre 3, que en este caso, si lo ejecutamos, nos mostraría que es 2. Y si queremos hacer, por ejemplo, una división, por ejemplo, 6 entre 4, me dice que es 1.5, pero si queremos únicamente tomar la parte entera de esa división, por ejemplo, para tomar la parte entera de esta división utilizaremos la diagonal, pero 2 veces. Doble diagonal. Aquí, por ejemplo, 6 entre 4. Aquí únicamente tomaré la parte entera de esta división. Me muestra que es 1. Y si queremos tomar, por ejemplo, el residuo, ¿sí?, lo que nos sobra de esta división, usamos el operador módulo, que sería en este caso el símbolo de porcentaje. Entonces aquí sería para tomar el módulo o el residuo de 6 entre 4. Si lo ejecutamos, me mostraría en este caso que es 2. ¿Sí? Okay, porque la división entre 6 entre 4, su parte entera es 1. Y nos sobrarían 2 elementos que serían el residuo o el módulo de esa división. Okay. Bien. Entonces también podemos nosotros, por ejemplo, voy a cambiar el formato a esta celda. De hecho, tenemos opciones para cambiar el formato. Por ejemplo, si escribimos la letra... ¿dónde estaba? Aquí. Si escribimos la letra M,
podemos escribir nosotros información, texto, en nuestra celda, o sea, cambia el formato. Y si escribimos la letra Y, cambia el formato para el código. Por ejemplo, aquí podemos directamente escribir la letra M y cambia el formato para nosotros escribir información. Por ejemplo, voy a escribir aquí un subtítulo que sea para definir variables. Ok, ejecutamos y se muestra ya. Podemos nosotros, por ejemplo, definir variables, a diferencia de otros lenguajes, únicamente escribiendo la letra que queramos, por ejemplo, la A, y asignarle un valor, sin antes especificar el tipo de esta variable. ¿Sí? Como por ejemplo en C, tenemos que especificarle de qué tipo es la variable para poder después utilizarla. Pero aquí no, aquí únicamente lo usamos directamente. Y por ejemplo voy a decir que la vale 3, voy a decir que B es igual a 6 y que C es igual a 1.5. Ok. Si esto lo ejecutamos, ya tenemos las variables A, B y C. Ya podemos hacer operaciones con ellas. Por ejemplo, decir que A lo voy a elevar a la potencia A al cuadrado, que sería como si fuera 3 al cuadrado, que me daría 9. Si por ejemplo hago la resta de B menos C, ¿sí? Que sería la resta de 6 menos 1.5, me tendría que dar 4.5. Okay. O también podemos, por ejemplo, hacer la suma de los términos, podemos combinarlos. A más B más C. Okay. Ejecutamos y me da 10.5 como resultado. Ok. Si queremos, por ejemplo, también mostrar en pantalla esa información, de hecho aquí lo hacemos directamente. Es como si usáramos la pura terminal, si estamos ejecutando los comandos como si fuera una terminal, como si fuera consola. Pero si queremos, por ejemplo, mostrar en pantalla esa información, también podemos usar el comando print, como lo usamos anteriormente. Pero en vez de utilizar las comillas para mostrarle a un mensaje de texto, podemos directamente escribir, por ejemplo, la operación o las variables que queramos mostrar. Por ejemplo, imprimir el valor de la A. La A sabemos que contiene el valor de 3. Entonces, si queremos imprimirlo, ejecutamos y me mostraría el valor de 3. ¿Sí? Igual podemos imprimir cualquier variable que tengamos. En este caso la variable C, que vale 1.5. Ok, bien. Entonces son algunas de las operaciones que podemos utilizar como operaciones básicas, en este caso, con el uso de Python. Bien. Todo esto que hacemos aquí podemos también usarlo directamente en Spider. ¿Sí? Nada más aquí es una forma un poco más clara de ver paso a paso cómo funciona la información o los comandos y visualizar su resultado. Okay. Antes de finalizar me faltaba algo más. Cuando querramos, por ejemplo, cerrar ya nuestra práctica, nuestro ejemplo, por ejemplo aquí le voy a dar en guardar para guardar los cambios, aunque se guardan también automáticamente, pero igual lo voy a guardar. Y únicamente cerramos las ventanas. Por ejemplo, esta la tenía abierta. Voy a cerrar la ventana de práctica 1, la cerramos. Cerramos también esta ventana. Y cerramos también la ventana de la consola que tenemos abierta, de la terminal. También la cerramos. Y ya cerramos o finalizamos nuestra sesión en Jupyter Notebook.